Feliz viernes, hoy estamos con un nuevo programa, vamos a charlar de salud en este día lindo. Estamos con, 29 grados de temperatura, son las 18:06. Ya en un momento en el que mucha gente termina el trabajo, está volviendo a casa y queremos aprovechar este espacio y este tiempo para poner hoy sobre la mesa un tema muy, pero muy importante. Queremos hablar sobre la salud integral en niños y adolescentes. Y para eso hicimos una invitación muy especial. Hoy hablamos sobre temas que tocamos a veces poco por timidez, por un montón, porque corremos en la vida, porque hay temas que nos parecen que necesitamos mucho tiempo y vamos posponiendo. Por eso es muy importante que hoy hablemos, y cuando hablamos de salud integral, sobre todo en niños y adolescentes, a veces los papás necesitamos mucho apoyo, mucha ayuda, que nos conduzca hacia dónde. Por eso invitamos a María Elena Marsal de Olivera. Ella es abogada, es docente, hizo un máster en educación de la sexualidad y es instructora y coordinadora del programa Protege tu Corazón. Cuando iba comentando esta semana con la gente sobre Protege tu Corazón, muchos papás ya conocían Protege tu Corazón. Bienvenida, Elena. Es un gusto tenerte acá. Gracias por aceptar estar. Él es, aparte, mamá de una familia hermosa de 4 nenas y 2 varones. Está casada y aparte de todo esto que les dije, de que hace toda la parte de coordinación, instrucción del programa, tiene también este enredo que tenemos las mamás cuando los chicos son chicos. Protege tu Corazón está en Paraguay hace 18 años, ¿es así, Elena? Así, correcto. Y en Protege tu Corazón yo fui mirando toda la página y me encanta que ahí se promueve lo que es la educación afectiva, ¿verdad? Que es un tema del que poco todavía nos atrevemos a hablar. Entonces, por eso me pareció tan importante tu participación para que podamos empezar a entender de qué se trata la educación afectiva. Desde la visión de Protege tu Corazón, ¿cuál es la visión del programa en esto, en educación en afecto? Bien, primero que nada, lo central, nosotros tenemos una visión que abarca a toda la persona. Es decir, cuando hablamos con los chicos, tenemos talleres de primer grado, incluso preescolar, hasta tercero de la media, y también para jóvenes, también para padres. Cuando nosotros les explicamos a ellos qué es la sexualidad, le hablamos de una forma integral. Le decimos que no es meramente genitalidad, que es lo primero que ellos contestan, de hecho. Claro, porque cuando preguntamos en los talleres qué saben de sexualidad y allá se miran, risitas, timidez. Por eso me cual. encantó cuando miraba hoy, decía, miraba los conceptos y decía, hablar de educación afectiva y sexual no es adelantarse, porque vos decías, desde preescolar, decía, estos temas no nos tienen que generar miedo como papás, sino nos tienen que generar buscar herramientas que podamos utilizar para educar a niños y adolescentes y que ellos crezcan con criterio, con respeto y autocuidado. Me encantaron esas 3 palabras. Entonces los padres no necesitamos tener todas las respuestas, sino empezar en cada etapa a tener como mucha naturalidad, ¿verdad? Entonces, contame cómo empezamos este proceso. Así como me decías, hacemos talleres, o sea, es una visión de la sexualidad como parte integral de la persona. Así es, está en toda la persona, les explicamos nosotros a los chicos, y cuando comienzan también las preguntas de ellos. O sea, la mayoría de los papás me dicen, ¿y qué cuando me pregunta esto y cuando me pregunta aquello? Y la verdad es que la mayoría de las veces nos hacemos más la idea de que nos van a preguntar cosas difíciles. Terroríficas, cuando de repente, por ejemplo, lo común en los niños cuando ven una persona embarazada en la familia, por ejemplo, generalmente, o en la calle, o en el súper, la primera pregunta que hacen no es tanto cómo llegó ese bebé ahí, que es lo que a nosotros por ahí nos podría dar más pudor explicar, sino cómo va a salir. Entonces, eso es lo prácticas. Eso es lo primero que le preocupa, porque él ya ve la panza. Dice, Claro. bueno, ya está ahí. Pero ahora, bueno, ¿cuándo sale? Porque los niños de por sí son un poco ansiosos, ya quieren. Entonces, ¿cómo Exacto. va a salir? Y nosotros siempre recomendamos que sea con claridad, con veracidad y hasta lo que el niño pregunte. Entonces, naturalmente, por ejemplo, por decir un caso práctico, bueno, ¿y cómo va a salir? Bueno, y le explicamos con verdad. Bueno, mira, las personas tenemos, los varones y las mujeres tenemos, bueno, podemos usar palabras sencillas que ellos puedan entender. Por decir, tenemos un agujerito por donde hacemos pipí, por donde vamos al baño, pero las mujeres tienen
un tercer agujerito especial para que los niños nazcan. O en otros casos hay que cortarle la panza a la mamá. Claro. Entonces se le explica así tal cual, capaz no hace falta en ese momento decirle nombres difíciles de parte del cuerpo, ya con el tiempo sí, igual conviene, ya A cada cuando cosa están... darle su nombre correcto. Exactamente, que eso está ligado muchísimo también a la protección del niño contra los abusos, que el nombre, cada parte del cuerpo tiene su nombre, su valor y su importancia, pero si tienen 2, 3 años todavía, por ahí empezamos con esas palabritas más sencillas y después sí, ya de grande, ¿te acordás del agujerito que te conté? Bueno, eso Su se llama nombre así. es tal. Exactamente. Entonces explicarle con la verdad y con naturalidad también, intentar, yo siempre digo, no poner caras. A mí, yo personalmente soy muy gesticulosa y me acuerdo que una vez me dijeron, no es lo que vos decís, sino la cara que pones. Entonces, Exacto. cuando me formé en Protege tu Corazón, era también la cara importa. El Porque lenguaje no verbal. totalmente, porque Porque si ponemos una cara de aterrorizados, el niño, el adolescente, el que está en la etapa puberal, se da cuenta y dice, ¿qué hice que generó esta respuesta? Claro. ¿Verdad? Miraba que de acuerdo a la edad, exacto, hay un lenguaje que a ellos no les cause un impacto, sino Exacto. un lenguaje natural, y también no hace falta dar mucha más información que la que ellos preguntan. Así mismo, ¿verdad? totalmente, no una cosa muy larga porque de repente ya se pierde el foco, ya no se quedó con ninguna idea al final, entonces breve y si sigue preguntando, ir respondiéndole a medida, pero normalmente para que los papis se queden tranquilos, generalmente son dudas puntuales, o sea, vienen y preguntan, por ejemplo, ¿cómo va a salir? Tal, y a lo sumo puede decir, ¿y duele mucho? Las nenas sobre todo, ¿verdad? Porque ya también son nenas. Claro. No, mira, bueno, uno le puede explicar, hay un remedio para que duela menos, sencillo, y ya se van. O sea, no es que va a ser una charla muy larga. Claro, no es que vamos a hacer una cátedra de educación sexual a los 3, 4 años. Exacto. Lo que vi que a esta edad, a estas etapas iniciales, se trabaja mucho también desde el afecto y la emoción, ¿verdad? Desde la validación de cómo son los afectos, porque a veces nosotros mismos los adultos tenés ya novia y está en preescolar. Sí. ¿Verdad? O sea, nosotros es como que apuramos el paso innecesariamente, etiquetando situaciones que a lo mejor ellos todavía no tienen ni idea y a veces te dicen sí o no, ¿verdad? O sea, es ir dando en cada etapa nosotros mismos no apurar ese proceso. Así ¿verdad? mismo, en cada etapa lo suyo y no adelantarnos. Incluso muchas veces creemos que cuando le comentamos cómo van a ser el bebé o tal, estamos adelantando, no, porque eso es la evolución natural del niño. Él pregunta, pues nos puede preguntar qué es tener una novia. Y nosotros lo que también decimos siempre en Protege tu Corazón es asociar las situaciones a un valor. ¿Cuál es el valor que yo ahí estoy protegiendo? Entonces, el día de mañana, así que es una novia, bueno, es una persona con la que uno se va a preparar para casarse, entonces ahí puedo asociar a valores como la fidelidad, como una unión estable, puedo poder ir a cada situación asociándole un valor para que también eso sea parte de la educación del chico, ¿verdad? A medida Exacto. que él va creciendo, va asociando cada cosa, cada por qué, a un valor importante. Me encanta, porque ahí también eso es educación en afectos. O sea, no es que uno llega a la adolescencia y uno ya aprendió de la nada a autorregularse, ya aprendió a ponerse límites, ya aprendió al cuidado. O sea, eso se tiene que ir aprendiendo en las diferentes etapas, ¿verdad? Y hoy miraba eso que por ejemplo, nosotros desde bebés vamos aprendiendo a manejar nuestro cuerpo. A cierta edad aprendemos a no hacernos pis encima, ¿verdad? No a controlar los esfínteres. Y a partir de ahí vamos empezando a desarrollar el autocontrol corporal. Y en los niños pequeños, supongo que también desde el afecto se trabaja en el programa mucho mi cuerpo, tu cuerpo, ¿verdad? Mi buen Sí. trato, mi trato hacia vos. Así es. ¿Qué me pertenece a mí? ¿Qué es íntimo? ¿Qué es del otro? Exactamente. ¿Verdad? Sí, de hecho que nosotros tenemos una teoría que es la teoría del teatro. Le contamos esto a los papás, le decimos que la cabeza de nuestros hijos es como un teatro vacío y las ideas que se vayan sentando en los primeros lugares son las más importantes. Entonces, por eso mismo cuando nosotros mismos comenzamos estos talleres, comenzamos con 3 talleres básicos que son para los más chiquititos, que se llaman Soy persona, soy una estrella, donde ellos empiezan a darse cuenta que además de cuerpo, por eso decimos una estrella, porque tiene 5 puntas. Además de cuerpo, ellos tienen una dimensión social. Tienen relaciones con otras personas, tienen una dimensión emocional,
sienten cosas, tienen una dimensión racional, también piensan y tienen una dimensión trascendente. Y le explicamos que eso, independientemente de la creencia que uno tenga, trascender en la vida, y tratamos de hacer lo más básico de la trascendencia porque es difícil todavía para esas edades entender, pero le decimos son valores y son un lugar, el lugar que vos querés tener en esta vida, ¿sí? En sencillo para que ellos vayan entendiendo. Entonces ahí ya aprenden a entender que yo no soy solo cuerpo, que soy muchas otras cosas, pero que mi cuerpo soy yo también. Entonces cuando yo estoy faltando el respeto al cuerpo de otra persona, yo estoy faltando a mí. O sea, no es una cosa separada, no somos personas fragmentadas. Entonces lo mismo, cuando yo siento algo, ¿verdad? Que se nota en mi cuerpo. Y sí, porque lloro, o si me duele la pancita, dices, ¿sabes? Cuando estoy asustada. O si le empujo a alguien. Exacto. Porque por eso también educación del afecto es también este límite que te ayuda y que supongo que ayuda mucho. Educarle a los chicos en la validación de sus afectos es también que empiecen a entender el límite. Exacto. ¿Verdad? Hasta aquí soy yo. Y yo me respeto a mí y puedo identificar qué no me tienen que hacer a mí. Exacto. Y que yo no puedo hacer en el otro. Sí, y también, como te decía, también otro de los talleres para iniciales y los más chiquititos es Mi Cuerpo, una Maravilla, donde ahí, por ejemplo, nosotros abordamos la importancia de cuidar el cuerpo y ahí tenemos una mini introducción a lo que sería una prevención, la prevención de abuso, pero es mini, digo mini porque nosotros a los chicos no les explicamos, obviamente no les decimos a ellos que es un abuso y que puede pasar, pero sí les explicamos que hay secretos buenos, secretos malos, y ahí en esa parte a veces nos quedamos bastante porque le explicamos, un secreto malo es un secreto que alguien te dice, no le vayas a contar a nadie. Y vos a papá y a mamá le tenés que contar siempre todo. O sea, nosotros en nuestros talleres siempre, pero te digo un 100%, a los chicos les decimos, confíen en sus padres, hablen con sus padres, y obviamente a los padres les decimos, ¿verdad? También, confíen en sus hijos, ábranle el corazón. Exacto, traten con naturalidad, porque a veces nosotros digo, por una generación que está ahora entre los 40, 50, 60 años, tenemos, primero que nosotros nos decían, eso no se dice. Sí. Y eso tenemos muy arraigado lastimosamente en nuestro interior, ¿verdad? Había muchas cosas que nos decían, eso no se dice o de eso no se habla. Y nosotros tuvimos que cambiar ese chip para mostrar con nuestros hijos apertura y decirles, vos a mí me podés hablar de todo. Y vení a preguntarme a mí, aunque alguien ya te haya dicho, aunque vos confíes en esa persona, vení y pregúntame. Pero eso necesita dos cosas. Primero, corregime si me equivoco, crear confianza, ¿verdad? Necesita que tu hijo confíe que vos vas a guardar su intimidad, sí. Su secreto, sí. ¿Verdad? Que tal con tal, que no te vas a ir a contar en el grupo de mamás, que no le vas a contar a nadie, por más que a vos te parezca una información banal, para él es importante y confío, para él o ella, y confío en vos. Y segundo, disponibilidad, ¿verdad? No podemos pretender a las 12 de la noche, si llegamos a esa hora, que se acuerde venir a contarte lo que le pasó en el día. Tal cual, y como vos decías, eso es vital, eso es una base, y también yo suelo decir mucho en los talleres, y por eso quiero contar una pequeña anécdota. Sí. Tenemos un taller que se llama Internet, un mundo de imágenes, que trata sobre la pornografía, y es a partir de, se puede dar cuarto, quinto, sexto grado. Y algunos papás dicen cuarto, quinto, pero se sorprenderán de saber que lastimosamente ya incluso hemos escuchado casos de hasta en un tercer grado que ya han tenido contacto con la pornografía, aunque ellos no sepan qué es. Entonces yo en el taller siempre le digo a los chicos, bueno, esa tiene una parte del taller donde digo mi filtro interior. Mi filtro interior es lo que yo hago para filtrar esas cosas, porque mi mamá puede tener Family Link, puede tener un montón de antivirus, pero yo puedo ver el celular de la abuelita sin querer, o en el celular del vecino, o en el celular de la señora que trabaja en casa. A veces cualquiera le pasa el celular al niño. Claro. Toma, mira esto un ratito. Eso ya escapa lastimosamente de nuestro control. Entonces, yo le digo mi filtro interior, y si me aparece una imagen, cierro la pantalla y le digo a mi mamá, mira, esto me apareció. Y un nene me levanta la mano y me dice, profe, yo le llego a decir eso a mi papá, un quinto grado, y me va a matar, me va a decir, vos lo buscaste. Y jaja, se rieron todos los compañeros, y yo, una sonrisa, pero en el fondo dije, qué pena, ojalá que yo no sea así con mi hijo, lo primero que uno piensa lastimosamente. Entonces en el taller de padres, esa misma noche tenían justo los papás, no dije exactamente la anécdota, pero dije, papis, si se acerca uno a su hijo y les muestra, papi, me pareció esta imagen, vamos a reaccionar bien, vamos a decirle, en serio, mi hijo, ay, ¿cómo te apareció? Vamos a preguntar antes de juzgar, vos luego buscaste, ¿no? Capaz que no, en serio no buscó. De hecho, yo misma para bajar videos uso una aplicación que salen ese tipo de cosas emergentes. O sea, yo sé que aparecen
de forma emergente, no es que salen porque uno necesariamente haya buscado Y eso. probablemente cada vez va a salir más. Cada vez porque le O sea, busca entonces a los ahí chicos. lo que nos toca, ¿verdad? Es, primero, como te digo, disponibilidad para escucharles y no juzgar cómo Exacto. cuesta, pero Sí. ese es el rol que tenemos que aprender como papás, como educadores, como gente que está cerca de los chicos. Y te quería preguntar algo que antes, que hasta tengo la duda. Antes nos decían, o sea, manejar todo siempre nuestro cuerpo con naturalidad. Por ejemplo, yo mamá, a veces llego apurada, me tengo que ir a la oficina, uno de los chicos me está hablando y me cambio delante de él. Me quito una blusa, me pongo otra blusa. Y hay toda una corriente que dice, no, eso no se hace. Y hay otra corriente que dice, dentro de la vida natural de la familia, incluso ahí donde el chico empieza a decir, mamá tiene senos, papá no tiene senos. O de repente uno se está bañando y entra el otro hijo y vos le estás secando a la hermanita y dice, bueno, tenemos una diferencia física. O sea, ¿eso con toda naturalidad o no? Y hoy por hoy, eso ya es una postura personal también, Sí. pero de hecho también trabajamos en el programa el autocuidado y el pudor. Exacto. Porque a veces es difícil para ellos medir con quién sí, con quién no. Es decir, cuando son chiquititos todavía, por ejemplo, eso de cambiarse y tal, hasta que le entre bien la idea de solo en mi casa o solo acá, ya tienen unos cuantos años, 8, 9. Y antes, ¿qué puede pasar? Entonces, idealmente, si estamos apurados y tal, a veces el baño conjunto o el cambiar, hasta cierta edad sería recomendable, más o menos 6 o 7. Entiendo. Después ya es necesario y Que es cada uno importante trabajar su el espacio pudor. íntimo. Exactamente, trabajar el pudor y el espacio íntimo de cada uno, incluso aún aunque sea en la familia. Entonces, porque así también ellos mismos ven, mi mamá se cierra la puerta para cambiarse un ratito. Mi Exacto. papá se baña solo. Entonces, y en cuanto a las diferencias físicas, para reforzar, después ahí tenemos los libros, que eso también hablamos en el taller de pornografía con los chicos. Yo les explico en un libro de ciencias, ver una imagen, eso es algo científico, es algo que yo estoy viendo en un libro y ahí voy a aprender, no voy a aprender en Google. Eso me preocupó mucho porque he tenido invitadas psicólogas, psicopedagogas, que me hablaron de que hay un rango de edad en el que el haber sido tan consumidor de pornografía, como decís, de 7, 8, 9, 10, 12 años, cuando un chico de 14, 15 años empieza un noviazgo, piensa que va a desarrollar una sexualidad como la que ve en los actos de pornografía. Sí, total. Eso es una idea súper instalada, aunque parece como que, o sea, la gente dice, no va a pasar eso, los que consumen. Pero las pruebas y la experiencia habla de que es totalmente, porque el cerebro es el que se acostumbra. O sea, no es algo que yo puedo decidir. Ya mi cerebro se acostumbró a ese nivel de consumo, mi cerebro cree que eso es lo normal, mi cerebro cree que así tiene que ser. Y aparte te está condicionando a ese mundo de fantasía que nunca va a ocurrir en la vida real. Totalmente. De hecho, en este mismo taller, justo la semana pasada tuve taller con los chicos sobre pornografía, un 5º grado, y les expliqué al nivel que ellos pueden entender, nos hace creer que las relaciones entre hombres y mujeres tienen que ser así. Y no tienen que ser así. Y traté de sembrar una idea que es también la idea que tenemos, digamos, transmitimos nosotros en el programa, es la relación entre un varón y una mujer va a ser como esa relación entre ese hombre y esa mujer tiene que ser. Es decir, nosotros en palabras más difíciles, o sea, yo también ya he leído libros, ya me he formado en sexualidad, a los mayores les hablo con más profundidad y le digo, cada mujer tiene su ritmo, o sea, ya hablamos palabras más concretas. Con los grandes, y ya un tercero de la media, ya le podemos decir muy bien todo. Entonces, a un tercero de la media le explicamos, una mujer tiene su ritmo, no hay un tiempo especial, cada varón va a tener su forma también, pero a los niños chiquititos lo que le decimos es que la relación entre un hombre y una mujer es única de ellos dos. Y que nunca va a ser igual al que se ve en la tele, ni al que dice otra persona que tiene, por si alguna vez leen o algún artista habla. Exacto. Entonces, como para que ellos... Ahora para ellos. Claro, y que ellos Mucha puedan información. entender el día de mañana, cuando les toque, ¿verdad? Cuando idealmente estén con una familia, ¿verdad? Cuando se casen, que esa relación que van a tener con su señora, con su marido, va a ser única de ellos dos y que eso se construye, que no es algo que ya tiene que venir así y así tiene Está que ser. protocolizado. Totalmente. Que en el libro dice que así tiene que ser y así tiene que ser. No, hay ciertos procesos físicos que sí, le explico como el embarazo y tal, porque tenemos un taller también donde explicamos cómo es la fecundación y eso. Entonces sí, es un proceso biológico que sí ocurre
igual más o menos en todas las personas, ¿verdad? Pero lo que es la unión de hombre y la mujer es algo especial de cada matrimonio, de cada pareja. Entonces también para que ellos vayan despegándose de esa idea que así tiene que ser. Y también le explicamos de hecho que en la pornografía se le trata mal a las mujeres. Eso ya le decimos desde quinto grado de hecho, pero con palabras que ellos pueden manejar y con información que ellos pueden manejar. No le mostramos imágenes de nada, ni siquiera en quinto ni en el taller de los grandes. Solamente están, o sea, en nuestras presentaciones están estadísticas, imágenes normales, pero le explicamos eso. O sea, se normaliza el maltrato a la mujer. Y por hoy hasta el del hombre también, porque debe haber, o sea, también la utilización del cuerpo como la búsqueda de, exacto, como una búsqueda de ganancia financiera, o sea, de ganancia de dinero, punto. Es un negocio. Ahí es una cosa transaccional. Ahí no hay afecto, ahí no hay nada. Exacto. O sea, una cosa vacía que busca generar dinero. No es otra cosa. Y imagínate que hoy por hoy están los reels. ¿Quién no probó una receta que vio en un reel en Instagram? ¿O quién no probó sacar las manchas de la ropa blanca con bicarbonato que vio en el reel? Exacto. Entonces, ¿cómo se nos va a ocurrir? Y cosas mucho más graves, cepillarse con, no sé, con cosas así que... No, por Dios. ¿Cómo no se nos va a ocurrir que un chico que consume pornografía no va a querer probar lo que ve? Exacto. Entonces, es así. Aunque algunos digan que no, es así. La prueba, o sea, las pruebas y los expertos lo confirman. ¿Cómo hacemos en los niños pequeños que están ahora ante un mundo en el que hay mucha burla, que a veces ellos se sienten muy afectados por comentarios que hacen otros niños? De repente, viste que antes había más, hablando en serio, había más presencia de mamá porque no había tanta exigencia laboral o había como roles así que uno podía cumplir. Bueno, mamá con el niño chico se queda más, papá sale. Hoy el ritmo es igual para ambos, que tratamos de sostener económicamente a nuestras familias y darle a nuestros hijos las herramientas para un mundo muy competitivo. Y antes mamá te decía, no hables así de tu amiguita, o sabía qué pasaba allá adentro, ¿verdad? De las relaciones en jardín, en preescolar, en primer grado, en tercer grado. Ahora no tenemos tanto eso y de repente hay mucho objeto de burla. Hay niños que tienen dificultades o no, a algunos se le eligió como el blanco de todos los chistes y ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hace desde el programa esto para explicar que eso también deja marcas en el otro? Sí, nosotros explicamos justamente, como vos decís, mi cuerpo soy yo y las relaciones que yo tengo también soy yo. Entonces, cuando en mis relaciones hay algo que me lastima, que se burlan, entonces vos me estás haciendo daño a mí. O sea, no, vos no estás hablando de mi cuerpo nomás, vos estás hablando de mí. Como persona. Exacto. Mi dimensión me entra a lo más profundo de mi corazón, eso me duele, afecta mi dimensión emocional también. Por un lado eso, y yo creo que los chicos bastante entienden, o sea, se dan enseguida cuenta cuando el otro se pone mal, porque la mayoría de las veces el compañerito o la compañerita llora y por el otro lado se retrae, se aleja, y por el otro lado yo siempre digo que también tenemos que fortalecerle a los nuestros, es decir, si a uno de mis hijos, también lo digo en los talleres y también le digo a los niños, si alguno de mis hijos está recibiendo bullying o alguien le está atacando, yo también le hago ver el origen de eso. Porque la mayoría de las veces eso empieza en la casa, sin querer. Nosotros nadie, ningún papá quiere que su hijo le critique a otros niños. No es a propósito. Pero sin querer, yo estoy en el auto y digo, ay, mira ese peinado qué feo, por ejemplo. Pero lo digo así de observadora y de bocona, capaz. Eso me decía la doctora Andrea Brites, que es psicóloga, psicopedagoga, también me decía, pasa que a veces no nos damos cuenta o nos olvidamos que somos el modelo. Entonces, si yo soy una mamá que le critica a todas las mamás, probablemente mi hija va a ser una niña que le critica a todas las niñas. Exacto. Yo critico el color de pelo, la cana, cómo le queda la blusa. Mi hija va a criticar el moñito, va a criticar la mochila, ¿verdad? Y entonces, esto que decís es tan importante porque es educar en la inteligencia emocional. Primero, sabernos modelos de nuestros hijos. Y en la inteligencia emocional estoy leyendo un libro que se llama Antifrágil, que en realidad es un libro que está muy abocado a todo lo que es aspecto financiero y económico, porque yo estudio administración de empresas. Pero en este tema me encantó que el libro empieza diciendo que uno se forja en la adversidad y en la crisis,
que las mejores oportunidades, las mejores resoluciones, sean empresariales o sean emocionales, surgieron de la crisis. Eso no quiere decir que uno busque la crisis, sino que uno aprenda a transitar la crisis. Esto que me decís, de repente es mi hijo el que está siendo un poco agresivo y yo puedo decirle, sentarme y hablarle. Estas no son las maneras y hacer también una autoevaluación. Pero a veces es mi hijo el que recibe y ahí yo tengo que también fortalecerle, decía el libro de Antifrágil. El concepto de antifrágil es lo contrario a frágil, pero es una palabra que no existe. Claro. Entonces decía, nosotros usamos ahora la palabra antifrágil para entender que es más allá de la resiliencia. La resiliencia es soportar la crisis. Pero el antifrágil, como un concepto nuevo, es no solamente soportar la crisis, es aprender de la crisis, es crecer con la crisis y buscar una solución que para mí me permita crecer como persona. Y me parece, vos sabés que estoy fascinada en eso, porque decía, ¿qué buscaban las nuevas generaciones de padres? Allanar el camino. Que mi hijo, que nadie hable mal de mi hijo, Que no sufra. que mi hijo no llore, que no sufra en el recreo, que no le vean tal cosa. Sin embargo, a veces esa convivencia sin buscar y con pequeñas cositas que nos van pasando en el día a día, nos van también forjando, ¿verdad? Así es, nos va forjando y es algo además necesario que a veces nos va a tocar sufrir. Entonces, siempre yo en los talleres, y también lo aplico como mamá, le digo a los chicos, y ¿saben qué? Vamos a buscar la paz. ¿Qué me va a traer paz? Pensar, capaz algo le pasa a esta persona. Capaz algo está sufriendo. Exacto. Y que la mayoría de las veces es así. O sea, cuando hay un bully, o sea, un chico agresor, ese casi seguro algo trae, está viviendo. algo está viviendo. Y cuando es una cosa ocasional, a veces es el carácter también del chico que es muy directo, yo tengo una hija que es así súper directa, es como que lanza cuchillos. Una chiquitita todavía ella es, pero yo ya de tercer grado está, pero yo ya desde esta edad ya le voy diciendo, no vaya más a decir así, porque choca, a mí me choca a veces cuando me dice la cosa, o sea, como que, pero mami, yo te estoy diciendo nomás, pero tiene así un tono. Es la verdad, pero, Claro. pero hasta la verdad a veces tiene que ser muy valorada en vista al sentimiento del otro. Claro. ¿Verdad? Porque incluso muchos adultos a veces a mí me decían, es que yo soy así. No, no es yo soy así. Yo desde este punto pienso en cómo vos te vas a sentir. Y busco un poco más de palabras, ¿verdad? Más suaves para decirte lo mismo, pero de una manera más empática. Sí, y además hay veces que muchas veces está muy de moda el tema de yo soy sincera, yo soy directa, yo soy así, exacto. pero roza la falta de empatía y roza a veces, no quiero decir la mala educación, pero hay veces que nadie nos preguntó, entonces no tenemos por qué decir las cosas si nadie nos preguntó. Entonces yo siempre le digo a los chicos, busquémosle la vuelta para... siempre decimos, cuando alguien me está haciendo algo en el colegio, le digo siempre a los niños, no se queden callados. No se queden callados, hablen, busquen ayuda. Justamente la otra vez también di un taller claves para manejar mis emociones, se llama, y hablamos de la tristeza como algo necesario para poder crecer también. A veces estamos tristes, pero salimos adelante. Bueno, si están mucho tiempo tristes, ustedes hablen, cuéntenle a alguien, porque mucho tiempo triste puede ser un indicio de una depresión infantil, por ejemplo. Entonces lo mismo les digo cuando damos un taller que se llama No quiero ir al colegio, que hablamos del bullying, yo le digo, hablen, cuéntenle a la profe, cuéntenle, no importa si la otra persona le dice, si vos contaste voy a hacer no sé qué, no importa, porque es necesario prevenir, y además hasta como un acto inclusive, ya es demasiado heroico, pero de generosidad hacia el agresor, porque está sufriendo. Entonces uno le hace ver a los niños, si me hace sufrir a mí, pero él también está sufriendo, entonces tengo que hablar. Bueno, hablen, digan siempre. Segundo, intenten ponerse en el lugar y decir, bueno, algo le pasa, les va a traer también paz a ustedes, porque el famoso no le hagas caso. Les va a dar paz a ustedes, van a aprender a no hacerle caso porque van a decir algo le pasa, y así van a ir creciendo también ustedes, pero nunca normalizar, porque una nena me dijo, profe, entonces vos decís que está bien. No, o sea, perdón si eso se entendió, le dije, en ningún momento realmente esa es la idea, no está bien, pero te puede pasar, o sea, te va a pasar o te puede pasar, entonces vos tenés que intentar primero contar. Segundo, agarrar y pensar, bueno, algo le debe pasar, pero sí o sí hay que buscar una solución. Eso no vamos a dejar así. Eso mientras estamos en un ambiente controlado como el colegio. Pero el día de mañana le va a tocar ser el adulto y no va a poder ir con la profe, no va a poder ir con el director o con la directora. Va a tener que a veces lidiar ella o él mismo con ese conflicto. Entonces, pienso que le va a traer muchísima paz el pensar,
bueno, quién sabe lo que le está pasando. Pero eso no quiere decir que está bien lo que hace. Exacto. Lo que vamos haciendo es procurando en ellos recursos emocionales, ¿verdad? Sumamos ahora a la doctora Viviana de Mestri. Ella también trabaja mucho con niños, pero ella hace la parte de rehabilitación orofacial. Es una gran colaboradora en mi trabajo como otorrino, que generalmente con ella hablamos mucho el tema de respiración bucal, ¿verdad? Niños que respiran por la boca. Vos sabés, Elena, porque vos tuviste este caso, también tuvimos que pasar por cirugía. Y entonces el niño con respiración bucal es un niño que de por sí empieza a tener muchas limitaciones. Incluso me acuerdo cuando se iban a operar exacto, a Ceci hablábamos de lo que implica todo esto en el proceso cognitivo del niño, en el proceso de aprendizaje. Y bueno, todo eso también vamos a hablar con Vivi cuando te liberemos. Pero antes, Vivi, si querés sumarte, porque ella tiene 3 chicos y tiene chicos en la pubertad, en la adolescencia y uno chiquitito, o sea, tienen todas las etapas más lindas de la vida. Está gozando la maternidad. Entonces ella, por ejemplo, es una mamá que sale a trabajar, pero que también busca estar muy presente. Entonces este tema también le viene súper bien, porque ahora entramos en la parte de educación del afecto en la pubertad y la adolescencia. Como estábamos adelantando también el tema de que nuestro gran enemigo en este momento es lo que consumen en las redes. Y que me decías, a pesar de los controles parentales, a veces a ellos les entra por el celular de abuela. Abuela, préstame un ratito. Abuela, o al tío o al primo más grande. ¿Verdad? Así es. El contenido ya les busca a ellos. Entonces es importante también nosotros, primero que nada, ser ejemplo. O sea, ellos nos ven a nosotros con el celular, mirando el celular cuando nos están hablando, por ejemplo. Entonces, claro, en su cerebro se activa el qué importante, qué estarán viendo, yo también. Entonces, también empieza a ser el celular un refugio de ellos. Por otro lado, como te decía, yo a los más chiquititos, nosotros en los talleres les decimos, aparece un contenido que no conviene, hay que alejarse, hay que apagar, hay que cerrar, hay que dejar, hay que avisar. Entonces, si de chiquitito ya la vamos poniendo, sembrando esa idea en la mente, de grandes va a resultar. O sea, va a tener más autocontrol, digamos. Totalmente. Yo no me gusta ser autorreferencial, pero como yo estoy en Protege tu Corazón desde el 2017, la infancia de todos mis niños, incluso una de mi hija nació en el 17, la otra en el 19, entonces, y los otros eran chiquititos, ya les crié, digamos, con la influencia el chip de Protege tu Corazón. Con la influencia del programa, y hoy por ahí que tiene 13, casi 14 el mayor, mi segunda hija tiene 12, ellos ven, de repente aparece alguna cosa así inapropiada y me avisan, mamá, esta serie no, porque esta serie apareció esto, y hablamos del tema. Y en serio, ¿qué apareció? Eso ¿Y qué decíamos, decía? de darle criterios, Exacto. porque yo no voy a estar, y sobre todo a esa edad, ellos tienen que tener criterios para decir, esto me conviene y esto no me conviene. O sea, hacer o dejar de hacer porque me conviene o no me conviene a mí como persona. ¿Me hace crecer o me perjudica? ¿Verdad? Así mismo. Y nosotros cuando, por ejemplo, vemos películas en familia y aparece alguna de esas cuestiones, nosotros adelantamos. Y a veces se enojan. Ay, ¿por qué adelantar? No se entiende nada. Es que eso no hace al tema de la película, discúlpame. La trama es, no sé, el soldado, tal cosa, y tiene que aparecer una escena, bueno, listo, pero pasamos. Entonces, el ejemplo también que nosotros le damos y el poder hablar. Como decía, la pornografía es lo que más está por todos lados ahora. Entonces, nosotros le explicamos bien cómo funciona, qué es, cómo opera la pornografía, qué hay detrás de los adolescentes. También uno le puede explicar, mira, detrás está la trata, detrás está gente enriqueciéndose, detrás está la adicción, gente que después no puede insertarse en la vida normal, gente que ha perdido matrimonios. El doctor, por ejemplo, Enrique Rojas, el papá de Marian Rojas, él en una entrevista hablaba de que en Estados Unidos la mitad de los divorcios por lo menos pone como causal la pornografía. O sea, se deteriora el vínculo matrimonial por culpa de lo que es la pornografía. O sea, daña muchísimo la vida de pareja. Entonces, los grandes pueden entenderlo un poco mejor. Entonces, poder explicarle con nombre y apellido lo que sucede. Y el tema de las pantallas es un trabajo que es, como yo digo, una carrera de resistencia porque es difícil. Si yo voy a decidir entregarle a mi hijo un dispositivo, tengo que poner muchísimas medidas. Por ejemplo, si tiene una computadora propia, bueno, que use en la sala. Que todos podamos ver.
O sea, pero si no vas a hacer nada malo, no prometes concentrarnos, ponete un audífono como lo que usan en la radio y Exacto. hace tu tarea, que eso reaíslan, Exacto. y hace tu tarea, ¿cuál es el problema? Y no, y por lo menos... Ahí entra sobre todo esto que decimos en la pubertad y el adolescente, límites claros, ¿verdad? Este es el límite. Te doy esta herramienta, pero yo pongo las reglas. Claro. Eso es lo que yo veo que está costando mucho actualmente. Claro. Entonces yo pongo las reglas, porque yo te estoy cuidando. No, pero yo ya me sé cuidar, perfecto, pero yo te sigo cuidando. Sí, de hecho, hay un perito judicial informático que protege tu corazón, siempre ha tenido muchas charlas con ellos y él nos ha capacitado, es español, y él decía, o sea, ¿quién de nosotros le deja a nuestro hijo de la noche a la mañana que camine solo por la calle y cruce solo? No se nos ocurría jamás hacer eso. O darle la llave del auto. Bueno, ya viste más o menos cómo se maneja. Bueno, anda. Jamás. O sea, por lo menos se van a una academia o yo le enseño a manejar. Yo ya no tengo hijos que manejan, pero así me enseñaron a mí. Entonces, es lo mismo. Un celular es una herramienta súper poderosa, decía él. ¿Cómo le vamos a dar de la noche a la mañana y vamos a pensar que se va a poder manejar solo? Yo pongo las reglas, como decías vos, y también que el chico entienda que eso no es algo que él se merece. Es una herramienta que nosotros le damos eventualmente porque está el también. intercolegial o el interbásico. Exacto. Y duerme conmigo. Por ejemplo, una de las reglas, duerme en mi cuarto hasta las 9 o te doy una horita para que hables con tus compañeros. Y después vuelve conmigo y así se carga, no sé, conmigo. O sea, nosotros si necesitamos darle, tenemos que controlar. No puede Pero estar a la libertad total. Tampoco está mal, ¿verdad? De repente, a veces vos tratás de poner todas las reglas desde el inicio, pero a veces también aparecen cosas nuevas. Pero vos antes no me decías esto. Bueno, pero ahora apareció un tema, porque a veces también los papás se sienten culpables. Bueno, yo antes le dejaba nomás que tenga el celular, él no apaga nunca. Entonces ahora le digo, tráeme acá a las 11 y se arma, o a las 10 y se arma un escándalo en la casa y un pataleo. Y tenemos que vivir esa guerra. Tenemos que vivir y los papás tenemos miedo de ser los malos. Exacto. Pero no nos tenemos que asustar porque hay un escritor que se llama Iván Vitalúa que es buenísimo. Si algún día pasan por la librería Atenas, pregunten por libros de él porque son todos excelentes. Solamente sé que en Atenas hay uno que se llama justamente Para educar en los límites. Y ahí en ese libro él dice, la mayoría de los adolescentes se siente tranquilo al saber que alguien maneja el timón. Que hay alguien a cargo, que alguien me está mirando, que alguien me está controlando, que alguien me hace la guerra, que alguien me saca mi teléfono. Eso en el fondo les da tranquilidad. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? El adolescente que se enoja, el adolescente que nos grita, que no nos cierra habla. la puerta y le decís, no se te ocurra volver a hacer eso, ¿verdad? Sí o sí va a volver con nosotros porque Claro. nos necesita, nos quiere y sabe que nosotros le queremos. Entonces no queremos ser a veces los malos, pero necesitamos no ser los malos, sino hacerle ver que es por su bien, que necesitan ese límite. Y no quiero dejar de mencionar algo que yo estaba pensando antes de venir, que está corriendo entre los padres, un pacto que firman los padres para, digamos, limitar o postergar el acceso a las redes y el acceso a los celulares. Yo particularmente, tengo que ser sincera, no me involucré mucho con el tema porque hay que ir a reuniones y hay que reunirse con otros padres, pero sé que hay madres de los colegios donde se van mis hijos que están con eso y me parece una buena iniciativa porque entre todos nos ayudamos. Entonces, ahí los papás hacen un acuerdo, firman este pacto y entonces ya todos los compañeros están más o menos en la misma onda. Entonces yo a eso le agregaría que además de, ojalá podamos ponernos todos de acuerdo los papás y firmar este pacto, también formarnos, nosotros los padres. Totalmente. Y hablar con ellos, ya sea pueden ser talleres de Protege tu Corazón o nosotros mismos hoy en día, pues hay muchos recursos online también para uno formarse y poder explicarles, porque el día que venza el pacto, o sea que ya llegue la edad, ¿verdad?, que les vamos a tener que entregar, que ellos ya sepan cómo cuidarse, a qué no exponerse, qué conviene, qué no conviene en las aplicaciones que van a usar. Exacto, o sea, le vamos dando primero todas las instrucciones y después el aparato. Me parece una cosa que, como decís, no sé si puede servir, pero a veces cuando uno pelea mucho con el hijo mayor, el resto parece que usa eso de referencia y te va haciendo un poco más ligero. Sí. Porque, bueno, por ejemplo, en nuestra casa al hijo mayor le dimos el celular a los 13 años. Las siguientes ya sabían que iban a pelear de balde porque decían, no, a fulano le dio recién a los 13, no nos van a dar antes. A la segunda le dimos a los 13. Entonces la tercera ya tomó como, esta es una regla de esta casa, no me van a dar antes. Y aunque era la que probablemente más quería e insistía, ella ya sabía
que No iba a llegar no antes. iba a llegar porque los mayores tampoco iban a permitir, porque ya fue una regla instalada. Y eso a mí me sirvió también como para darme cuenta que a veces se lucha mucho con los mayores, pero el resto es como que se va alineando, ¿verdad? Incluso en todo, en los permisos para estar de noche, en los límites de todo. El mayor no se quedaba a dormir en la casa de nadie, entonces nadie se quedó nunca en ninguna pijamada, ahora son todos adultos y de repente dicen, la regla de mamá era no pijamada, bueno, esa era la regla de nuestra casa, no pijamada, sobre todo antes de los 16 años. ¿Verdad? No existió. Entonces era pelear mucho, mucho con el primero, con la segunda y después ya venía como todo encarrilado. No sé si eso le puede servir a alguien, pero es lo que a nosotros nos ayudó Y muchísimo. desde chiquitito podemos ver eso. Yo con mis hijos me acuerdo que los mayores llevaban su taza a la cocina y ponían en la pileta y la bebé se iba y tiraba su mamadera en la pileta. O sea, ella ya hacía lo mismo con la mamadera. O sea, ellos de ver ya como fue El con los demás. ejemplo de ver, exactamente. Así es. Y con el tema de los celulares hay también matices porque la mamá me dice, no, pero mi hijo si no se queda excluido, después se excluye. Entonces hay O todo sale por, ellos se comunican por WhatsApp y él no se entera. ¿Verdad? Exactamente, pero hay matices. Muchas mamás encontraron el resultado de que le agreguen a ella a los grupos de WhatsApp y como vos decís, guarda la confidencialidad, no revisa los chats de su hijo, le da un ratito de celular por día para que mire un ratito y después le devuelve. En nuestro caso, a lo que a nosotros nos sirvió, pero porque teníamos, ni siquiera tuvimos que comprar celulares viejos, le pusimos un chip y también ya no hay línea fija, o sea, hoy ya se usa menos. Entonces, yo no tengo línea fija en mi casa, entonces de repente si yo no estaba y los chicos se quedaban con la señora, yo dejaba un teléfono ahí. Bueno, ahí ya uno de mis hijos me puede instalar el WhatsApp, mamá, pero no voy a usar. Entonces, el celular está bajo llave, pero una vez al día o una vez a la semana, ni siquiera siempre, de repente revisa. Entonces, él no está aislado, pero no está hiperconectado tampoco. Entonces, cada familia después puede ir encontrando un matiz, un intermedio. No le doy todo, tampoco se queda aislado. Vemos lo que nos va funcionando, pero lo importante es siempre explicar por qué. Y ahora te hago una pregunta que es un poco tendenciosa. A veces los papás ponemos reglas, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos a veces cuando el entorno, el primer anillo, los abuelos dicen, no, yo le voy a regalar su primer celular y la criatura tiene 8 años? O yo le presto el mío. ¿Cómo hacemos con eso? Es difícil, realmente es difícil. Nosotros como somos abogados los dos, mi marido y yo, le hablamos a los chicos, les hinchamos ya, ¿verdad? Nosotros tenemos la patria potestad sobre Exacto. Ustedes viven eso es lo que quería escuchar. Nuestra casa. O sea, a veces también, y eso tenemos que convencerles, bueno, yo del mundo sabe que espero ser abuela, ¿verdad? De muchos nietos y presiono a mis pobres hijos, pero... también voy a entender si de repente yo tomo una decisión como esa y le regalo un celular que los papás agarren y digan muchas gracias, agarren y lleven y ya ven. Porque esa regla está en su casa y nadie se puede enojar. Claro, porque nosotros los papás somos los responsables de ellos y los que vamos a lidiar con cualquier cosa que les pueda pasar o no. Entonces eso también es importante, con todo respeto, que puedan entender también los abuelos, los tíos, los padrinos, el que le va a regalar eso, que puedan entender que yo estoy con el chico a las 24 horas, yo soy responsable de ese chico, yo voy a lidiar con lo que vaya a pasar con ese chico, entonces yo tengo la última palabra sobre el dispositivo. O sea, mi hermana, por ejemplo, le regaló a mi hijo una notebook y él sabe que él usa, por ejemplo, la otra tiene que hacer su trabajo, bueno, vas a hacer acá en la sala, la notebook está guardada y ella ni ahí no se enoja. Y mi hijo sabe perfectamente. Entonces, ahora también está voy a ahorrar y yo voy a comprar. Exacto. Pero eso no te hace el dueño y señor. Seguís viviendo bajo mi techo y yo tengo la patria y volvemos con el tema. Y también le explicamos por qué. Porque si no se quedan hiperconectados y aparte ellos tienen también compañeros, compañeras, amigos, amigas que ellos van viendo cómo se van aislando. O sea, ellos vienen y me cuentan, mami, o sea, que en la juntada el otro día fulanita estuvo todo el día sentada, toda la juntada sentada en una esquinita con el teléfono. ¿Y vos qué te pareció? O sea, yo tratando de no juzgar, porque es muy importante también que yo no quiero hablar mal de sus amiguitas y tampoco que ella hable, pero ella observó eso. Fue mi hija, ahora me dijo, y todo el tiempo estaba con el teléfono ahí, mamá, y no quería hacer nada, no quería bailar, no quería jugar, no quería charlar. ¿Y a vos qué te pareció? Y no, la verdad que no da gusto. Entonces, cuando nos atrapa, cuando ya no podemos dejar. Por eso es importante limitarse. Pero ahí te das cuenta limitarse. que también en ese sentido, como papás, tenemos que enseñarles a vivir el presente. Porque lastimosamente estos dispositivos nos hacen perder mucho el presente. Yo que ya no tengo hijos chicos y me voy, de repente veo en algún parque, el niño está divertidísimo y los papás están con el celular.
y crecen tan rápido y te estás perdiendo algo tan lindo. Te estás perdiendo ver sus momentos. Y si a los adultos nos pasa que nos quitó eso, disfrutar el ahora y el momento, y que voy a hacer 2 pestañeos y va a crecer. Siempre digo que gracias a Dios cuando mis chicos eran chicos no existía el WhatsApp. Entonces me iba y les veía macarse, les veía caerse, les veía subirse, no te caigas, cuídate, subite. O sea, veía y disfrutaba eso. No necesitaba, no había ninguna necesidad de estar conectado con 24/7 con nadie. Y eso también era muy saludable para la familia entera, ¿verdad? Sí, justamente hoy pensaba eso que decís en otro aspecto, pero a la salida del colegio ya mi hijo mayor ya viene caminando y no venía. Entonces, claro, yo decía, bueno, ¿y si hubiese tenido celular? Porque yo después al final no me acordaba, si le dije, yo me iba a buscar lo que él te iba a venir, entonces ya no me estaba acordando. Bueno, viste, me decía a mí misma, si tenía celular, Claro. yo le podía escribir y decirle, fulano, ¿vas a venir o querés que yo te busque? Y después yo misma me contestaba, y bueno, ¿y cómo hacíamos antes? Y nos armábamos de paciencia. Entonces esperé 5 minutos más y apareció, vino. ¿Viste? Entonces apareció. Entonces todo el tiempo pasa eso. Que ¿cómo hacíamos antes? Bueno, teníamos un poco más de paciencia, esperábamos un poquito más. No buscábamos, por ejemplo, en el doctor, famoso, a veces el doctor esperabas un poco y bueno, y hay muchos chicos con la pantalla. Nosotros jugamos a las adivinanzas de películas. Entonces, por ejemplo, decimos Exacto. esa, o adivinanza de personajes, ese personaje verde o ese personaje azul, ¿qué tal? Y ahí vamos inventando juegos. Cuando nos vamos a comer con los chicos, jugamos Tutti Frutti o jugamos el juego de la boca. Tratamos de buscar En mi cómo hacíamos consultorio antes. tengo, viste, un área de niños que cada vez tiene más cosas, porque me encanta que como ellos casi ya no ven títeres, no ven ábacos, no ven juegos de madera, la fascinación que sienten reatrae. con sus sillitas chiquititas y su mesita, ¿verdad? Y vienen, y esa fascinación que antes tenían con la pantalla cuando veían, ahora tienen al ver cosas materiales que ellos no veían. Y no se quieren ir del consultorio o rápido les tengo que revisar porque ellos quieren volver a la mesita con sillita, con el libro, o sea, volvimos a despertar en ellos la capacidad de maravillarse con las cosas que ahora ya no ven, que son juguetitos de madera. Claro, y de hecho, Catherine Lecuyer, que es una experta en educación, habla de eso, de la capacidad de asombro de los chicos. Y que no tenemos nosotros, que tenemos también un taller sobre eso, basado en ese libro de ella, Educar en el Asombro, que no tenemos que nosotros acelerarle eso con las pantallas. Porque le estamos quitando ese valor de descubrir las cosas, como si de jugar con la madera, de los colores, de salir al patio si tenemos un balcón, bueno, de mirar los autos pasar con ayuda, con acompañamiento si son chiquitos, pero esa capacidad de ellos mismos ir asombrándose y no que meterle a esa pantalla que, como dice ella, no es que les entretiene, les deja fascinados, les deja en un estado como que de sedación que no es bueno para los más chicos y bueno, y a nosotros también, a los más grandes también a veces les deja así. Entonces eso de volver a lo de antes, aprovechando la tecnología, nos han visto que es mala. Yo les explico a los chicos, no, gracias al celular, mira, yo pido la farmacia, ya llega, no me tengo que ir, bueno, el súper a veces se puede hacer online, o sea, hablamos de eso, pero también volver un poquito a lo de antes. Cuando tiene una salida, una junta, yo a las 10 voy a estar afuera. Mamá, y si atrasas, no me querés dar el celular. Entonces yo, no, yo a las 10 voy a estar afuera. Y si me atraso, y me esperas. No pasa nada, estás en un lugar seguro. Exacto, Claro. exacto. Estás en un lugar seguro, no te va a pasar nada. Exacto. Eso yo me acuerdo que aplicaba mucho. O me decían, yo le decía, te espero enfrente al salir de la danza. Y si no te veo, me vas a ver. O si no, esperas un ratito, voy a esperar que se descargue más y doy la vuelta. O sea, exacto. Tenía que despertar la creatividad. Claro, y eso también creo que a nuestra generación nos ayudó a hacer también más, o sea, a capear más las dificultades. Bueno, no está mi mamá, no, tranquila, ella me dijo que va a venir. Sí. Pero la generación de ahora con el teléfono ya es la ansiedad. Vení, ¿cuándo Sí. estás? ¿Dónde estás? Inmediato. Claro, entonces yo pienso eso también, ¿verdad? Como nosotros, digamos, nos pasábamos la dificultad y aprendimos a esperar. Y aprendimos a tener A veces paciencia. me toca buscarle, o sea, alguna que otra vez le busqué a Ana Lucía del colegio, ¿verdad? Y bueno, yo le esperaba enfrente y ella, ¿cuántos años tiene Ana?
Ahora ya tiene 12. 12. Y como Ana no tenía celular, entonces yo le esperaba enfrente y bueno, decía, no puede salir por otro lado, va a salir por acá, ¿verdad? Y tal cual. Después de un rato ella me veía, acá estoy, ¿verdad? Y mientras ya me vendió el caramelero, el de la librería, porque yo miraba en la entrada mientras le esperaba. Porque es cierto, hasta en esa dinámica cambió nuestra vida, Y ¿verdad? también cuando nos íbamos a buscarle a la casa, o sea, nos venían a buscar nuestros papás de la casa, nuestros amigos, no, tu mamá o mi mamá, mi papá se bajaba, Exacto. estacionaba, tocaba el timbre. Saludaba, sí. Buenas tardes, Vos ¿qué tal se veías su cara, portaron? sí, Y hoy por hoy ya es, mi mamá está afuera, sí. ya se va a ir, ¿verdad? Entonces Sí, a veces nunca le viste. entendemos la prisa, Sí. pero también son cosas que hemos ido perdiendo con el tiempo sin querer. Lastimosamente, Entonces sí. también para la educación, volviendo también a Protege y a la afectividad, la educación en la afectividad, también es importante saber con quién está, conocer Sí, a los claro. papás, hacer entre nosotros los papás una red de apoyo. Una red de vínculos. Una red de vínculos. Entonces, yo conozco a la mamá con quien está, la mamá también me conoce, hay confianza. Si por ahí, con todo el dolor del mundo, mi hija le trató mal a su hija o mi hijo le dijo Yo algo puedo a su, hablar con yo puedo ella. hablar con ella y ella también con toda confianza va a decir, ok, si me está diciendo es porque algo habrá pasado, entonces En trato de eso hablar. Liliana sí es experta, porque es delegada eterna de los grados, ¿verdad? De todos mis hijos. De todos, Sí, sí, entonces es como que los delegados siempre están más cercanos, Sí, yo ¿verdad? también. Que conocen. Todos recurren a los delegados. Todos Sí, recurren. nosotros, yo tengo una gran ventaja que en mi casa hay un máster en ciberseguridad que es mi marido. Entonces es como que nuestra educación con la tecnología, así como estabas recalcando, empezó de chico, de mis hijos, y su papá se encargó siempre de decirles, de enseñarles las alertas que pueden aparecer, como para que ellos recurran a nosotros. Entonces ahora que ya tienen 14, 12 y el niño 8 añitos, es como que ellos van entendiendo el peligro que hay detrás de esas pantallas también. A mí me pasó que yo sí la aislé a mi hijo mayor de todas las reuniones, me pasó eso porque yo era la que no quería darle el celular tan Yo me temprano. peleaba, porque ya estaba grande y le decía, no, hay que encontrar la manera, ¿verdad? Claro, y lo que nosotros hicimos fue justamente en el momento de entregarle esa herramienta, explicarle que es una herramienta, explicar cómo se usa esa herramienta y que ante cualquier alarma, alerta, algo que a ellos no les guste, algo que les llame la atención, que ellos recurran a nosotros. También hemos caído en el tema de que abusen de la pantalla, por más que tengan absolutamente todo controlado, que tengan horarios. Llega un momento y se bloquea a las 8:30 de la noche, todos los aparatos se bloquean en casa. Hemos caído en ese juego de salir a cenar y ni siquiera les ves la cara porque están metidísimos en la pantalla. Entonces ya hace poco también integramos el hecho de si salimos a cenar nadie lleva tecnología, solamente se va el celular de papá porque tiene que pagar la cuenta con el celular. Claro, con el QR. Es el único que tiene permitido, pero mis propios hijos se encargan de que él no tenga el celular en la mesa. Solo en el momento de pagar se saca el teléfono. Y es que volvimos, hace muy poco justamente estuvimos en un lugar cenando y matándonos de la risa porque estábamos jugando un juego que ellos nos enseñaron, que se decía una palabra y qué sé yo, que ahora están jugando mucho, que tenías que descubrir la palabra, quién era, no sé qué historia. Lo que sí que estuvimos horas divirtiéndonos en el restaurante comiendo una pizza. Entonces es como que le estamos tratando de dar la vuelta porque bien o mal en nuestra rutina de correr también caemos en la tentación de que sea como un niñero el celular y nos damos cuenta que realmente le perdemos de repente a ellos de disfrutar ciertos momentos porque estamos cada uno metido en... me escribe fulano, el tema de legado, el tema de papás, el tema de... Sí, es como Del que trabajo. está... Exacto. Y en ese sentido el colegio donde están mis hijos implementó ya hace unos años lo que es escuela para padres. Y está muy enfocado a todo lo que tiene que ver tecnología, por el tema de ciberacoso, que hay muchísimo. Entonces, es como que nosotros no les prohibimos, pero sí necesitamos que acompañen el hecho de darles el teléfono, Claro. como para que ellos no abusen. También hemos tenido muchos expertos que van a las charlas y nos comentan, tengan en cuenta que ellos son menor de edad, todas las líneas telefónicas están a nombre de ustedes. Ustedes son los responsables legales, lo que pase con esa línea telefónica. Y bueno,
Estamos en la lucha de Pero tratar creo de que convivir con la tecnología. La ley actual, Elena, ahora, con el tema, por ejemplo, del ciberacoso, ¿desde qué edad son imputables ellos con el tema del ciberacoso? En Paraguay creo que ahora es desde los 15 o 16 años. ¿Alguna medida? O sea, medida, no, se van a Claro, ir no se van a ir presos, presos. Claro, van a tener porque una... hubo casos hace unos años en el que me acuerdo que unas alumnas de un colegio muy conocido tuvieron una sentencia de trabajo comunitario por una cuestión como... Claro, como una esta. época que estuvo muy de moda lo de troces y banques, se Exacto, llamaba. banques y troces, Banques y troces, exacto. y si alguna, digamos, consecuencia para ellas, pero también lo importante es, como nosotros trabajamos también de protección, no llegar a eso. Porque, Exacto. claro, una mamá Quiere me decir que decía... fracasó un sistema al llegar a Una eso. mamá me decía que haya una ley que les prohíba nomás ya. Y yo le decía, no sé si es lo mejor. Tiene que realmente uno poder formarse y forjarse para no caer en eso. Y es tan importante lo que vos decías de lo que hacen en el restaurante, porque yo también recalco mucho eso en las charlas que doy, Protege tu Corazón. Los horarios de las comidas son fabulosos para que salgan muchas cosas, no digo todo, pero muchas cosas que le pasaban en el día. Entonces algunos papás me dicen, no, pero yo no puedo almorzar de la escolaridad. No importa, o sea, el almuerzo son 4, en el caso de mi hija son 4 días nomás, pero en el colegio 5, pero tenés otros 2 almuerzos y después tenés 7 cenas, o tal vez 7 desayunos, o tal vez 7 meriendas, o sea, del resto de los días de la semana. Entonces, la comida que pueda, o un brunch, si capaz no pudieron merendar, o la hora de la comida que tengas, la que sea en el día, intentar comer todos juntos, porque sí o sí ahí todos podemos contar cómo nos fue nuestro día. A mí esto, ay, no sabes lo que me pasó a mí, ay, no sabes lo que me pasó a mí. Lo gracioso es cuando los hermanos opinan. También. O sea, porque ponen los temas sobre la mesa y a veces los mayores, sobre todo, que ya gente con experiencia, opina. Porque yo en esa situación hubiese hecho tal cosa. Eso une mucho a la familia. Claro. Une mucho a la familia y hace que uno conozca las reacciones del otro y a veces dice, pero mi hermano mayor me dijo esto. O mi hermano me... Y esas cosas nos hacen crecer mucho también en la identidad de familia. Sí, es súper importante el horario de las comidas, no se lo pierdan, y como decías, tratar de que no estén ni siquiera la tele, o sea, nada, que no nos interrumpa nada, porque ahí también estamos educando. Yo saqué hace una década saqué el televisor del comedor y nunca más volvió. O sea, le saqué al intruso y nunca más volvió, tratando de favorecer eso. ¿Verdad? Que nadie interrumpa nuestro momento, sean 30 minutos, 40 minutos, pero nuestro momento. Sí, bueno, ahí... Nosotros nos encontrábamos a la cena y bueno, y lo simpático era que nosotros teníamos fijado a las 8 de la noche la cena. Y ahora son todos adultos, claro, y algunos ya no viven en casa y a las 8 sabe que vamos a estar cenando generalmente, y bueno, se acercan 8 menos cuarto, porque saben que a las 8 está pautado tácitamente el tiempo de la cena. Claro, porque hoy también una mamá me decía, pero yo le vi en un reel que esos primeros 10 minutos cuando le buscamos del colegio, ahí sale todo, y no, yo nunca voy a poder, tranquila. En la comida también sale. Y de última, si no llegaste a la comida ese día, si llegaste a la noche a leer un cuento y a rezar antes de dormir, capaz algo también sale. O sea, no te sientas mal porque no llegaste a esos 10 minutos de la salida del cole, porque a veces por el trabajo le busca al abuelo, le busca a otra persona, viene con un transporte, pero también a la hora de la cena capaz sale algo. No, pero ya está cansada. Bueno, cuando pueda, mañana. O sea, no se pongan mal porque a la salida no le pude acompañar. Porque ya la vida trae sus culpas propias. Exacto. No necesitamos... pero la verdad que comiendo va a salir, sí, porque vos vas a empezar a contar tu día, se va a acordar, y si no, tranquila, pero a la noche también. Pero entonces, como yo digo, el tiempo, como vos decías cuando empezamos el programa, estar lo más que yo pueda. Exacto. Lo más que yo pueda. Entonces, en la comida, a la noche, antes de dormir, vamos un rato al súper, vamos a me acompañar a la farmacia, caminando si puedo. Lo más que yo pueda estoy, porque la educación de la afectividad no se agota en una charla, en una sola conversación, ni en una cena. Ni a una edad. Todos los días. Ni a una edad, porque te digo, teniendo hijos adultos, todavía busco los momentos para estar con ellos de a uno, ¿verdad? Compartir cosas de a uno, y que ellos también puedan sentir la disponibilidad de que todavía me pueden venir a hablar, a contar, a pedir consejo o simplemente a que les escuche. Elena, ¿cómo hacemos para llegar a Protege tu Corazón? Si hay colegios, hay profes, hay gente interesada, ¿verdad? O qué sé yo, una comisión de papás que digan, queremos que nos den esta charla para papás o esta charla para los chicos. ¿Cómo llega
la gente a Protege tu Corazón? Bien. ¿Cómo contactan? Tenemos nuestra fanpage de Instagram, bueno, ahí están todos nuestros datos, tenemos el teléfono, el mail, también pueden por DM del Instagram sin problema. Entonces es cuestión de contactarse por cualquiera de esas vías y van a encontrar todos los datos en Instagram. Pueden poner en Google también y van a encontrar, porque en la página de Protege tu Corazón Internacional, porque este es un programa que tiene ya más de 30 años en varios países del mundo, también están nuestros datos. O sea que sí o sí, no tengo Instagram, bueno, en Google van a encontrar el mail o el teléfono. Entonces nosotros nos vamos a los colegios. Hay colegios donde estamos trabajando hace más de 10 años porque es un programa transversal. O sea, empezamos en primer grado con ciertos temas, en segundo grado, y a veces parece que son siempre los mismos temas, pero es como una espiral. Sí, puede ser que sean los mismos temas, pero más avanzados, ¿verdad? Claro. O sea, un taller de pornografía que mi hijo recibió en quinto grado, en octavo puede recibir de vuelta, pero ya es distinto. Con otro lenguaje. Con otro otra lenguaje, forma de exacto. encarar el Y enfoque. es como, yo veo matemática y las palabras llanas, agudas y esdrújulas todos los años. Estamos dando eso, decía yo. Entonces sí, pero con otra profundidad, me decía la profe, ¿verdad? Entonces lo mismo es Protege tu Corazón, acompaña la vida escolar. Es decir, si en un colegio quieren implementar, hay presupuestos y programas para el colegio, pero así también si hay un grupo de padres que en el cole no se da o no se puede implementar, también damos talleres en las casas, a domicilio. Entonces se juntan a veces varios padres, 10, 8, no importa la cantidad, y el instructor va hasta la casa, hasta una casa, y ahí da el tema que los padres quieran. Entonces, Por eso no acepto más esa historia de los padres no vinimos con manual. Nos hacemos de manual. nos tenemos que Tenemos hacer. todas las herramientas para hacernos de manual, para aprender, para escuchar, para que nos aconsejen y a partir de ahí hacer educaciones más exitosas, ¿verdad? No queremos hijos exitosos, claro, queremos también, pero queremos educar con éxito y que ellos elijan buenos caminos, ¿verdad? Eso, el Así éxito está mismo. en eso. Y hay ciertos, o sea, si decíamos hoy más temprano, no podemos evitarle todos los sufrimientos, tienen que forjarse, pero hay sufrimientos innecesarios que se pueden evitar. Y justamente en Argentina, la que llevó Protege tu Corazón Argentina, decía eso en su video introductorio. Yo me acuerdo hace muchos años cuando estaba mirando, no queremos que sufran innecesariamente, cuando podemos prevenir. Podemos, por ejemplo, si uno se encuentra con la pornografía, yo puedo prevenir explicándole cómo, o en el caso del cuerpo, el respeto al cuerpo, o el bullying, si yo puedo prevenir explicándole, mira, puede pasar esto, capaz le va a pasar igual, pero ya va a tomar de otra manera. Claro. Ya va a Les decir, mi preparamos. mamá ya me contó esto, ya me dijo que esto podía pasar. Pasa por ejemplo, con la menstruación de las niñas. Ay, tiene que hablarle de eso, Dios mío. Nosotros a las nenas le damos un taller y a los nenes también le hablamos, pero la menstruación es como la que más choca. Y cuando se les explica con tiempo a las niñas, lo toman cuando les llega toda con toda naturalidad y hasta con alegría. Yo era de un colegio de mujeres y cuando te venía la menstruación era, ya, ay, ya te pasó, vio, decía la chica, ¿verdad? Y vos te sentías, qué horror, ¿por qué? Y entré al grupo de la tragedia. Más o menos. Y hoy por hoy yo veo en nenas que conozco que han recibido el taller de Protege tu Corazón, o también en mi propia hija, que lo recibe con muchísima alegría y ya estoy sana. Eso quiere decir que algún día voy a poder ser mamá, o bueno, mi cuerpo funciona bien, sí, tranquila. Entonces, si ya sabe, Claro, porque han es pasado. parte natural de la etapa de crecer. Así es, una mamá en una charla contó, yo no le había dicho nada y le vino en el cole y qué mal y se sintió re mal ella, entonces con mi otra hija, ahora le voy a explicar antes ya. Entonces no le vamos a evitar, no digo el sufrimiento, pero la incomodidad de que le va a tener que venir su periodo en algún momento, Absolutamente. pero ella ya va a saber, mi mamá ya me dio una toallita, yo acá ya tengo, esto es parte normal. Me siento lista, preparada. Exactamente. Estoy lista Y para así, el proceso. así con todas otras etapas del desarrollo que le van a pasar. Me va a pasar que me va a dejar un novio ya cuando sea más grande, o me puede pasar que me van a criticar mi pelo, me puede pasar, pero yo ya estoy preparado, ya sé que me va a pasar, voy a sufrir, pero ya tengo otras herramientas. Básicamente para eso es Protege tu Claro, Corazón. herramientas emocionales y educación en el afecto. Gracias, Ele. Te soltamos porque ella tiene un bebé de 2 meses que está acá, le está haciendo el aguante. Así que, bueno, que puedas disfrutar de bebé. Queremos hablar un poquito sobre esto que veníamos planteando, sobre el niño que respira, mastica y traga todo por la boca. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Qué pasa con esta etapa de la vida? Desde que hay niños que desde que nacen respiran mal. ¿Qué implica eso en estas etapas iniciales de la vida? Bueno, primero agradecer la invitación al programa. Realmente nosotros trabajamos generalmente cuando los padres llevan al consultorio a los hijos,
van más por una cuestión estética, por una cuestión de que los dientes están desalineados, cómo hacemos para ponerles bien. Y cuando nosotros empezamos a indagar un poquito la historia clínica del niño, nosotros nos percatamos de que el niño ya viene con ojeritas, es un niño que vive cansado, es un niño que a la mañana es como que no termina de arrancar nunca. Empezamos a preguntarle a los padres si qué tal es el sueño que tiene ese niño. Normalmente duermen las horas suficientes, pero es como que el niño siempre vive cansadito. Entonces ahí es cuando nosotros nos metemos un poquito más a fondo y empezamos a preguntarle el tema de si ronca a la noche. Generalmente las características de un niño que respira por la boca es un niño que relaja mucho los músculos de la cara. Vamos a ver que permanece con la boca abierta y eso nos tiene que llamar la atención. Si yo le pido al niño que cierre la boca y es como que cierra por un momento, hace como un esfuerzo y después vuelve a abrir cuando está relajado, viendo la tele principalmente, porque es como que se distrae. Está viendo alguna pantalla. Exacto. Y está con Es la boca como que abierta. está con la boca abierta y es como que vive como con congestión y demás. Entonces esas características nos indican a nosotros que es un niño que está teniendo dificultad para respirar o que está teniendo un hábito de respirar por la boca. Porque realmente en el mecanismo de respirar nos damos cuenta de que es más fácil respirar por la boca. Entonces muchos niños lo hacen por hábito. Por hábito. Generalmente es pacientes que son bastante flaquitos porque como ellos tienen que hacer un intercambio entre tragar, masticar y tragar la alimentación y luego continuar respirando, Comen les menos. cansa más Sí. comer. Es como que hacen un esfuerzo mayor para comer. Entonces, son pacientes que normalmente se alimentan menos porque les cuesta más hacer ese Hay un intercambio gasto de entre... energía. Exacto, tragar y respirar, tragar y respirar. Después son pacientes también que si nosotros les observamos, le solicitamos que traigan bebidas y demás, hacen gestos normalmente, Sí. es como que Como que mueven hacen el una cuellito. reposición, ¿verdad? Una Exacto. acomodación. Exacto, entonces nos llegan los pacientes al consultorio por estética, pero es como que nosotros le llenamos de más problemas. Claro, porque o sea, Para lo que poder- vamos haciendo, o sea, lo que van haciendo es hacer una evaluación y una historia clínica en la Exacto. que salta la característica de que hay una respiración incorrecta. Claro, nosotros tomamos en cuenta, es decir, trabajamos ya a esta altura en un sistema multidisciplinario de profesionales. Sí o sí, todos los pacientes que se sientan al sillón, yo personalmente les envío al otorrino. Si hay necesidad, la fonoaudióloga. Se hacen evaluaciones, nosotros le llamamos deglución atípica, cuando el paciente hacen esos signos de al tragar es como que tienen alguna dificultad o es como que garraspean mucho. Entonces, sí o sí ya es una alerta que nos da a nosotros. ¿Por qué intervenir de chico? Porque nosotros podemos evitar muchas malformaciones que esos hábitos pueden generar. Entonces, nosotros lo que hacemos más bien es una ortopedia, nosotros le llamamos una ortopedia, para poder mejorar la estructura de esa Porque carita. ¿Qué cambios se ve en el niño que está respirando por boca? ¿Qué ustedes encuentran a Lo nivel que- físico? Lo que más se va a ver es una carita finita. Entonces nosotros, como siempre yo le explico a los padres, tenemos que tener en cuenta que el techo de la boca es el piso de la nariz. Entonces, si yo tengo una boca pequeña, la nariz va a ser pequeña. Entonces, el flujo del aire va a ser mucho menor. Y en sí, ese paciente se va a oxigenar menos. Si un paciente que ya los padres vienen y te cuentan que es un paciente roncador, a nosotros eso ya nos da una alerta de que el flujo no es continuo o que tiene mucha traba en el trayecto. Entonces son pacientes que sí o sí tienen que hacer una consulta con un profesional médico, no precisamente porque los padres se asustan un poco cuando pedimos que vayan al otorrino, porque es como que ya asocian el hecho de ir al otorrino con una cirugía. Entonces nosotros lo que explicamos es, yo necesito que le vea al otorrino para saber si esas vías aéreas son o no, si están o no, Permeables, claro, claro, son o no sí. permeables o si están o no obstruidas. Exacto. Entonces si el otorrino dice, está súper bien las vías aéreas,
qué sé yo, con unos spray y demás solucionamos. Entonces quiere decir que ese paciente está empezando a tener un hábito. Está respirando por boca Exacto. por costumbre. Por costumbre. No Son porque algo le niños, esté obstruyendo. claro, son Y niños si que algo presentan le papaditas Exacto. porque bajan la Ojeras. lengua, Exacto. ojeritas. O sea, colocan la lengua en una posición incorrecta y al colocar en una posición incorrecta hacen que todo el desarrollo de la boca y de la cara se altere. Exacto. Entonces, cuando nosotros los otorrinos recibimos esos pacientes, tenemos que, o lo que hacemos es dar una respuesta al profesional que nos está enviando para evaluación y decirle si está todo bien o no está con el tejido del adenoides, de la amígdala, de los cornetes o el tabique, están en un modo obstructivo y que hagas Claro. lo que vos hagas, tu tratamiento va a tener un éxito limitado, o sea, no va a terminar de mejorar. Y aparte de que va a tener un costo para la familia, va a quedar a mitad. Va a ser un tratamiento incompleto. Claro. Mientras que el niño o adolescente mantenga el aparato o el sistema de ortodoncia que utilice, va a corregir eso. Pero si Le yo va a no- contener, digamos. Claro, le va a atajar y va a estar súper lindo, alineado y va a ser estético. Pero si yo no corrijo el hábito que tiene ese niño, que por eso acudimos también a las fonoaudiólogas por el tema de la posición de la lengua, si yo no corrijo esas costumbres del niño, va a seguir haciendo. Por Va a más que seguir sean haciendo. pacientes adultos, siguen con ese hábito. Claro. Tenemos pacientes adultos en retratamientos de ortodoncias que también están con fonoaudiólogos o con otorrinos haciendo tratamientos en paralelo. ¿Por qué? Porque mientras que yo no corrija eso, esa malformación va a volver a aparecer. Claro. Se Entonces, va a volver a para darle- manifestar. exacto, para darle una estabilidad, yo necesito corregir esos malos hábitos hábitos. o esas cosas que están tapando, digamos, que están Exacto. obstruyendo. ¿Qué es lo más moderno ahora que se le ofrece a los pacientes? Lo último que nosotros tenemos cuando se incorpora la tecnología también en el campo de la ortodoncia, nosotros tenemos los tratamientos con alineadores transparentes, que es un sistema mucho más cómodo para el paciente porque no tiene metal, no tiene alambres, no clava, no pincha. Es sumamente higiénico porque el paciente se sacan, son plaquitas. El paciente se saca las placas y puede alimentarse correctamente, no tiene limitación en lo que pueda comer o no. Es mucho más transparente, estético, entonces como que le da mucho más comodidad al Es paciente. es más amigable, ¿verdad? Es un tratamiento mucho más amigable y es la unión de lo que sería toda nuestra historia de evolución con la ortodoncia, pero con un sistema que se incorpora a la tecnología. Y la pregunta que siempre hace o la duda que siempre genera, ¿cómo una placa puede mover los dientes? Y es ahí cuando nosotros explicamos que en realidad es la secuencia de cambios de placa lo que hace que eso se mueva. O sea, eso se va cambiando Se va cambiando, mensualmente. se va cambiando normalmente cada 10 días, entre Ah, 8 a es 10 rápido. días, exacto. Uno va cambiando las placas y eso genera el movimiento que es todo digital, es decir, se incorporan los movimientos digitales. O sea, se La incorporó la ventaja- innovación. Exacto. Innovación y Y tecnología. la ventaja es que el paciente antes de empezar su tratamiento ya ve. Entonces ya ve cómo puede terminar el tratamiento y es el paciente el que aprueba, cosa que con la ortodoncia tradicional no podemos No podíamos hacerlo. visualizar, ¿verdad? Sí, justamente. Y ahora también están las líneas de los kits que son para niños que ¿Desde qué edad ya se puede vienen- usar? Realmente es a partir de los 8 años la recomendación, dependiendo mucho del diagnóstico y de qué queremos hacer en los niños. Porque ya tienen también sistemas donde yo puedo hacer incluso reposición de la mandíbula, yo puedo hacer crecimiento de los huesos, porque nosotros tenemos una genética, pero justamente los huesos de la cara también crecen por estímulos, que es lo que hace que nosotros podamos trabajar con los niños. Entonces, esas placas lo que hacen es incluso ayudan a reposicionar la lengua, ayudan a estimular el crecimiento y nos da la posibilidad que nosotros podamos guiar ese crecimiento del paciente como para que cuando llega a una vida adulta donde ya no crece o está más estable eso,
ya no tenga tantas complicaciones. Entonces, cuando nosotros intervenimos más temprano, lo que hacemos es evitar grandes problemas del adulto. Y más gastos también. Y desde el más punto de gasto, vista por práctico. supuesto. Y ¿todos los ortodoncistas ya manejan esta tecnología o son especializaciones, cursos? Son ¿Cómo se- especializaciones, justamente. Es una especialidad, se llama ortodoncia con el sistema de alineadores. Se tiene que estudiar aparte. Yo hice una maestría de ese sistema. Ahora justamente hay una actualización en la biomecánica, nosotros le llamamos, de cómo manejar esos alineadores que vamos a hacer en mayo. Comienza en la Universidad Nacional. Ah, es un donde curso de seguimiento. Sí, es un curso para profesionales especialistas en ortodoncia. Es un curso de 6 meses, Ah, qué donde genial. se estudia la biomecánica de cómo manejar el sistema de los alineadores. Una empresa internacional que es la número 1 en alineadores se unió a nosotros, a la facultad, a la nacional, y en conjunto vamos a hacer esto, es decir, se puede hacer la acreditación con esa línea. Todas las plataformas que ellos utilizan a nivel mundial está a disposición Está de los accesible. profesionales. Qué magnífico, qué buena Entonces, oportunidad. es una manera de actualizarnos Entonces también es como un nosotros. convenio entre la línea que Exacto. desarrolla esta tecnología, esta innovación y la Universidad Y la Nacional. Universidad Nacional. Y dura 6 meses. Dura 6 Empieza meses esta el mes, actualización. el mes próximo, en mayo. Empieza en mayo. Ah, Entonces qué también bueno, qué invitamos bueno. a todos los profesionales para actualizarnos, porque realmente la tecnología, antes decíamos que la tecnología nos iba a alcanzar, ahora ya está dentro de los Exacto, consultorios. ya está aquí. Ya está aquí, y así que tenemos que ponernos para poder actualizarnos como en, todo para el como en paciente. todas las especialidades, entonces odontología de vanguardia tiene que ver también con capacitación, innovación y bueno, una magnífica oportunidad entonces para los profesionales del área de Exacto. ortodoncia, los especialistas en ortodoncia, que puedan incorporar este nuevo aprendizaje y ofrecer a los pacientes Exacto, esto nuevo. los pacientes, como justamente hablamos con la profesional que estuvo anteriormente, la tecnología está y vino para quedarse. Exacto, hay Lo que mismo sacarle el nos lado positivo. Exacto, lo mismo nos ocurre en los consultorios. Ahora ya todo prácticamente es digital, entonces tenemos que saber utilizar eso a nuestro favor también. Claro, o si Entonces, no nos quedamos para- obsoletos. Exacto. Es así, o nos amigamos y aprovechamos las tecnologías y lo ponemos al servicio del paciente o nos quedamos en el tiempo y bueno, sin trabajo. Exacto. Con la doctora Viviana también compartimos espacio de consulta, así que si quieren contactar con ella también desde la clínica donde yo estoy, donde saben que siempre les paso el número 0987 14 8585, 0987 14 8585, ahí también pueden tomar turno para poder coordinar con ella el tema de las consultas y bueno, con toda esta nueva tecnología que en su especialidad no solamente va a enseñar a otros profesionales, sino que ya la está aplicando en su día a día En como, la clínica. como profesional de esta área. Y el último mensaje que quiero dejar, sobre todo en los pacientes respiradores orales, el trabajo es multidisciplinario. Entra el otorrino, el fonoaudiólogo, el que va a reeducar toda la mordida, va a recalzar todo lo que se desinstaló, se desprogramó. Y es un proceso, no hay ningún resultado mágico con una varita lastimosamente, así que le animo a todas las familias a entender eso desde el vamos, ¿verdad? Si viene al otorrino, convocamos a los demás colegas o los demás colegas nos remiten y eso es garantía de mejor resultado. Te agradezco muchísimo por estar acá. Éxitos en el curso, ojalá que muchos profesionales se involucren y puedan avanzar en su formación. Y bueno, y pregonamos desde siempre el trabajo en conjunto. Y bueno, nos despedimos, llegó nuestra hora. Gracias Ronald, que sos un capo, que nos cuida cada detalle. Gracias Kiara, nuestra productora, que también trabaja toda la semana y para que esto salga lindo. El próximo viernes es 1 de mayo, Ronald. Perdón que vamos a trabajar, el Día del Trabajador, pero vamos a tener, sí, mira cómo me mira, te prometo que te traemos un regalo. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por estar, disfruten en familia. Gracias a Dios por todo lo que tenemos.